Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 16 y 17. Leeremos esos dos versículos solamente, aunque luego lo introduciremos teniendo en cuenta los dos versículos que le preceden antes. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos estudiando ese texto. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, toda tu palabra es inspirada y no hay texto, Señor, que no esté de acuerdo con tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a estar con un corazón y una mente abierta, dejándote a ti hablarnos y que tu Santo Espíritu nos muestre la verdad que tú quieres enseñarnos y que comprendamos. Bendice a cada alma aquí presente, cuídanos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por todo. Amén. Amén. Pecado de muerte, ese será el tema. Quizás uno de los títulos que llamaría la atención es el imperdonable y blasfemo pecado mortal. ¿Cuál es ese? El imperdonable y blasfemo pecado mortal. Suena un poco fuerte, pero son palabras que se citan en la Biblia. Pecado imperdonable, blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado mortal, pecado de muerte, se nombra en la palabra de Dios. Desde luego no podemos sacar ningún texto de su contexto, ni siquiera no teniendo en cuenta todos los demás textos de toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no puede decir en un lugar está bien suicidarse y en otro lugar decir es pecado la muerte, matarse o matar. ¿Vale? Entonces estamos viendo realmente que la Biblia siempre es coherente porque está redactada por un Dios coherente. Está inspirada por el Espíritu Santo. Y Él, que es sabio, conoce toda su palabra. No se le escapa ningún texto. Ahora, este texto está en medio de un contexto que nos está hablando de la seguridad de la salvación y de la respuesta de la oración. Dejadme empezar en el versículo número 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuánta vida? Eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y claro, la semana pasada estuvimos viendo realmente todas esas cosas que sabemos, que estuvimos mencionando, esas certezas que nos habla de este texto, con el que termina precisamente este capítulo el apóstol Juan. ¿Os acordáis, no? Que hablamos de esas certezas, la certeza de la seguridad de la vida eterna, la certeza de la respuesta de la oración, la certeza de la victoria sobre el pecado, la certeza de que los cristianos somos de Dios. Mirad. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice? Y el mundo entero está bajo el maligno.
Pero no, en el 18, perdón, para saber lo que es que está diciendo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, y ahí está la certeza. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? La certeza de que Jesucristo es el verdadero Dios. Y eso es clave. Si tú no crees en Jesucristo igual que crees en Dios, entonces no tienes la salvación de Jesucristo, por lo tanto no tienes la salvación de Dios. ¿Está entendido eso? Dice ahí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Recordad que Él es la verdad, en su Hijo Jesucristo, y ahora nos va a decir, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y para terminar, que eso quizá lo veremos la semana que viene, termina con una frase que nos deja un poco como descolocados, pero esa no es la que veremos hoy. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahí termina. Ahí termina, con una sola frase, suficiente para un sermón, y lo veremos un poco la semana que viene. Pero hoy trataremos esos versículos 16 y 17 en su contexto. Por supuesto que hay que entender que la oración de la que nos habla aquí, y por supuesto estos versículos 16 y 17, es una continuación de la oración, porque sigue hablando de pedir. Y entonces la oración es una súplica, la oración no es como una varita mágica, que yo le doy con la varita mágica y ¡bum!, se me aparece el deseo que yo quería. La oración no es la lámpara de Aladino. Frotas la lámpara de Aladino y pides 3 deseos. No, así no es la oración. La oración es un ruego delante del Dios santo, santo, santo. Delante de quien sabe lo que yo necesito pedir en mi oración mejor que yo mismo. Y por eso nos dice ahí, si pedimos alguna cosa, conforme no a nuestros deseos, sino a su deseo, a su voluntad. Y eso requiere, para saber el deseo de Dios y la voluntad de Dios, requiere conocer y saber de Dios. ¿Cómo va a saber un marido qué le gusta a su esposa si no pasa tiempo con su esposa? ¿Qué perfume le gusta? Bueno, da igual. Un poco de agua de azahar y sirve. Bueno. No sirve cualquier cosa. Conócela. ¿Qué ropa le gusta? ¿Qué cosa? Entonces, cuando te acercas ahí, pues para concederle un deseo a ella, tendrás que conocerle a ella como es, y viceversa también, ¿eh? Eso para las mujeres también sirve al revés. No solamente las mujeres reciben regalos. Qué bueno. Fue un bonito tiempo pasar el día 1 de agosto con Joy y estar en Irlanda con mi suegra también, con la familia. Así que damos gracias al Señor por ese tiempo de aniversario que pudimos pasar en Irlanda. Pues como os estaba diciendo, es importante. La oración no es como que yo le mando un WhatsApp a Dios y voy mirando y dice, ya tiene 2 rayitas, ya sé que lo ha recibido. Cuando tiene una rayita dice, no lo he recibido, ¿qué pasa? Dios no es así. Pues las tiene las 2 azules, lo ha visto. Y vamos esperando que Él nos responda. Y dice, ya ha pasado un día y no me ha respondido al WhatsApp. ¿Será posible? Dios sabe. Y Dios es dueño para saber, para darnos a nosotros, incluso en el tiempo, y lo que es mejor para nosotros. Y Dios sí que responde a sus hijos todas sus oraciones, todas.
Pero la respuesta también puede ser no, puede ser espera o puede ser sí. Lo que pasa es que estamos viviendo en un tiempo que espera. Si vivimos en el fast food, comida rápida, calentar y ya está, terminado. Vivimos en el tiempo de instantáneo. Quiero un café instantáneo, eso de esperar a que voltee y se haga. No, instantáneo, lo quiero ya. Vivimos en el tiempo de pregunto, Google, responde ya. ¿Por qué tarda tanto el Google en responderme? Así somos. Y creemos que Dios es un Google que nos tiene que responder cuando le damos al clic. Y así somos muchas veces en la oración. Dios siempre ha obrado según su voluntad y siempre ha respondido a la oración. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó Noé en hacer el arca? Y Dios dijo, va a llover. 100 años. Bueno. 100 años construyendo el arca, Noé. Construye un arca porque va a llover. Y no llovió en esos 100 años. Y al que hizo 100 años, llovió. Y mira si llovió. Todavía tenemos señales en las montañas más altas de ese diluvio. ¿Sabes lo que encuentran, no? Conchas de ostras y de moluscos que son del mar y están en los picos de las montañas. Algo tuvo que haberlo llevado ahí arriba. Claro que sí. ¿Sabes que Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto cuidando ovejas y cabras para estar preparado para regresar a Egipto y entonces estar listo para pastorear el pueblo de Dios y guiarlo? Bueno, él creía que ya era el momento. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Y mató a un egipcio liberando a un hebreo. Y de repente tuvo que salir huyendo y esperó. O Dios le hizo esperar 40 años. Entonces digo, ahora vuelve. Pero ahora vuelve en mi voluntad. A hacer mi voluntad. Mi deseo, conforme a la palabra de Dios. José fue vendido, llegó a Egipto y a ver, ¿tú sabes el tiempo que esperó en Egipto sin entender qué es lo que estaba pasando? José, como esclavo, primero maltratado por sus hermanos, vendido como esclavo, luego encarcelado y finalmente todavía esperando en el Señor, como segundo después de Faraón, y tuvo que esperar años, aproximadamente 7 en adelante, porque habían 7 años de abundancia que los hermanos no vinieron a comprar, y después los siguientes 7 años de escasez, entonces vinieron. 7 años siendo el segundo de Faraón, pero esperando en el Señor. En la pobreza y en la riqueza, espera en el Señor. En la salud y en la enfermedad, confía en el Señor. En cualquier situación, confía en el Señor. Ahora, todo este tema de oración que estamos viendo aquí, y hay muchos más que podríamos nombrar, Abraham. ¿Sabéis cuántos años esperó Abraham desde que Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo? 20 años esperó hasta que le nació Isaac. Yo creía que con 9 meses había suficiente, pero 20 años. 20 años. No pongamos límites a Dios. Cuando oramos, esperemos pacientemente y con diligencia. Esperemos en los tiempos y las respuestas de Dios, que son las mejores para nuestras vidas, para nuestra vida, nuestras vidas. Nos cuesta esperar. Muchas veces nos cuesta esperar y nos pasa como aquel niño. Había una mamá que tenía un jardín y estaba con su niño de aproximadamente 3 o 4 años y viendo las flores en el jardín dice, mamá, mira, las flores están cerradas. Y la mamá le dice, no te preocupes, hijo, que cuando venga la primavera primavera las abrirá. Ah, ya.
Así que la mamá se va para adentro de la casa y se queda intentando escuchar y no escucha al niño. Cuando no escuches al niño, silencio es mala señal. Es mejor escucharlo porque no escucha nada. Así que ella sale y la mira y está rompiendo las flores. Le dices, ¿qué haces? Estás destrozando las flores. Dice, no, le estoy ayudando a la primavera. Claro, está ayudando a la primavera a abrir las flores, pero ¿qué pasa? Cuando lo hacemos a nuestra manera y no esperamos los tiempos de Dios, muchas veces estropeamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Además, nos dice ahí, versículo número 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Dios espera que cuando ores, estés confiando en Él. ¿Cuántas veces hemos orado con desconfianza de que nos vaya a responder? No oramos con confianza. Bueno, yo voy a pedir esto al Señor, pero ya sé. Bueno, el Señor dice, ¿estás orando conforme a la voluntad de Dios? Si estás orando conforme a la voluntad de Dios, entonces espera en el Señor. Ten fe en el Señor. Deposita toda tu vida en las manos del Señor, que Él sabe lo que es mejor. Y ahora, en este texto, cuando oramos de que Él nos oye, el Señor nos está diciendo el tema por el que quiere que oremos. Nos dice, y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahora dice, ¿tu tema tiene que ver con los dos más grandes mandamientos? ¿Estás entendiendo que lo que Dios está esperando en tu oración es que pidas conforme a esos dos más grandes mandamientos? Amarás a Dios sobre todas tus cosas, pide conforme a la voluntad de Dios, porque le amas y porque sabes que es lo mejor para ti. Y Él te ha mostrado su amor primero a ti, porque nos dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y segunda, en nuestra oración, porque nuestra oración suele ser muy egoísta. Señor, te pido que me des, que me concedas, que me permitas, que yo tenga, que yo llegue. Y siempre es yo, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y el Señor dice, ¿estás orando según mi voluntad para ver que de verdad me amas a mí? Y segundo, ¿estás orando por amor a tu prójimo? ¿Pidiendo por amor a tu prójimo? ¿Amas a tu prójimo? Si alguno viere a su hermano, o sea, está hablando de la oración y dice, el segundo tema es la oración por el hermano, la oración intercesora. ¿Qué es lo que hace Cristo constantemente? Haciendo oraciones intercesoras, intercediendo por nosotros. Lo hacía mientras estaba aquí en la tierra y dice la palabra de Dios que ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Y no debemos de ser imitadores de Jesucristo? Entonces, ¿qué hacemos? Que no oramos pidiendo o mostrándole ese amor a Dios y mostrando ese amor al prójimo. No, es que me amo a mí primero. Y Dios está diciendo. Entonces, tienes que aprender que si quieres ser mi discípulo, entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sígueme. Y sígueme. Y ahí es donde muchas veces caemos. Pero ahora nos está diciendo, oye, pide por el hermano. Y Juan dice específicamente que nuestro hermano, nuestra oración debería ser que nuestro hermano camine en luz. ¿Estás orando por tu hermano? ¿Sabéis una cosa? La palabra de Dios nos dice aquí en Primera de Juan que no digamos que amamos a Dios cuando al hermano que vemos no le amamos. Pero una de las partes de ese amor es orar por él. ¿Estás orando por él? Es un poco fuerte, un poco directo y me incluye a mí mismo.
no venimos más, hermanos, a la reunión porque no amamos a los hermanos en realidad. No les amamos, no les queremos nada malo para ninguno, pero que yo esté interesado en el hermano, que yo esté preocupado por el hermano, que yo desee que él ande santamente, sí, lo deseo, pero no pienso ni siquiera en él. Claro, no deseamos nada malo para nadie, pero el no tener acciones de amor en nuestras vidas demuestra falta de amor. Y es una realidad. Entonces dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, ¿sabes que hay hermanos en la iglesia que cometen pecados? ¿Estás orando por ellos? ¿Sabes que hay hermanos que necesitan que oremos los unos por los otros y que además es un mandato de Dios, orar los unos por los otros? ¿Sabes que hay hermanos que están débiles y que necesitamos orar los fuertes por los débiles? ¿Sabes que hay hermanos que están alejándose del Señor cada vez más? Cada vez vienen menos a la congregación. ¿Y por qué? Porque no les amamos y no oramos por ellos. ¿Creéis que Dios no contesta la oración si no? Porque la pregunta será, ¿no oras por ellos porque no esperas que Dios te responda? Entonces será porque no estás conociendo la voluntad de Dios para orar conforme a la voluntad de Dios. Debo orar por la santidad de mi hermano, que no se enfríe. Debemos orar por el que deja de venir a los cultos, a las reuniones de oración. ¿Sabéis por qué hay poca gente viniendo a la reunión de oración? Pues es un poco, y me incluyo, porque no hay amor entre hermanos. Yo creo que si una persona dice, yo amo a los hermanos, y el culto de oración, la casa de oración, es el lugar donde debo de estar orando y me debo de reunir con los hermanos. Es verdad que hay responsabilidades, y yo lo entiendo, pero estoy hablando siempre que se puede estar y no quieres estar, es falta de amor a Dios y al hermano, por supuesto. Y no señalo a nadie ni acuso a nadie, porque cada vez que uno señala a alguien, señalas con un dedo y tienes 3 señalándote a ti. Así que yo sé que en mi corazón estoy luchando con esto. Y yo pido al Señor que me fortalezca para que yo pueda ser de ayuda a mi prójimo, a mi hermano. Ahora, en ese contexto de orar por los hermanos, la palabra de Dios nos sigue diciendo y enseñando, orar por ese hermano que sabes que no anda en los caminos del Señor. Mirad en Santiago, capítulo 5. El apóstol Santiago también pensaba igual que el apóstol Juan, o el hermano Santiago. No sé si dice hermano de Jesús, entonces no sería apóstol. Pero dice Santiago 5:19. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, no hay mejor forma de empezar a hacer volver a un hermano que orar por él. No criticarlo, no despreciarlo o no ignorarlo, que es lo que generalmente más nos ocurre, lo ignoramos. Sepa, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará, escucha, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿veis ahí otra vez como la preocupación por el hermano debería ser una ocupación continua en nuestra vida? Y no digo una preocupación que no te deja dormir, a menos que tengas un problema muy cercano y que lo conoces y que estés orando al Señor, porque recuerda que la verdadera oración es la que confía y tiene fe y espera en el Señor. ¿Estás entendiendo? Entonces esa preocupación tiene que ver con esa ocupación en la oración que confía, tiene fe y espera en el Señor. Ahora, volviendo otra vez aquí a este texto, a propósito, sabéis perfectamente que en Santiago, el capítulo 5 también, el 17, nos dice la oración del justo puede mucho,
O sea, está en ese contexto el obrar con el hermano. Este es el versículo 19 y el otro era el 17, en el contexto de la oración. Y nos pone varios ejemplos de hombres que oraron, como Elías, que oró y cesó la lluvia y volvió a orar y volvió a caer y volvió a llover y llovió. Y entonces Dios responde, está diciendo, Dios responde a la oración. Y si es la oración que intercede por el hermano, más aún, porque Dios es amor. Y que igual que te ha amado a ti, ama también al hermano, que quizás está alejado. Ahora, viendo esta oración, viendo la oración, me viene a la mente, entonces, ¿qué quiere decir Dios con pecado de muerte? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Qué quiere decir Dios con pecado de muerte? ¿A qué se refiere? Lo primero, Juan nos dice que oremos por el hermano. Y ahí ya nos está diciendo esa relación espiritual que tenemos con él. El hermano espiritual. Ora por el hermano que está en pecado. Lo cual quiere decirnos que un hermano puede pecar y el Señor nos dice, ora por él. Y todos os acordáis de Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos los pecados, ¿bien? Y luego también en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que tenemos a Jesucristo el justo, que es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación por nuestro pecado. Eso quiere decir, Él es la paga justa por nuestro pecado. Él ha pagado por nuestro pecado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que un hermano puede pecar. Y un hermano debemos de orar por él e interceder ante el trono de la gracia para que se arrepienta y confiese su pecado y arregle su vida con el Señor. Por supuesto. Pero hay pecados de muerte. ¿Qué quiere decir Dios con pecado de muerte? ¿Un hermano se puede alejar del Señor? Sí. ¿Un hermano puede llevar una vida injusta en algunas áreas de su vida? Claro que sí, nos dice la palabra de Dios, hasta 3 veces nos dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, o sea, un hermano, un hijo de Dios puede pecar, pedirá y Dios le dará. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Ahora, Juan no nos está pidiendo que oremos por el que comete pecado que lleva a la muerte. Y esto es importante entenderlo. Lo que Juan no nos está pidiendo que no oremos por él, sino que no nos está pidiendo que oremos por él. ¿Entendéis la diferencia? O sea, Juan no nos dice, no ores por el hermano que comete el pecado de muerte. Dice, yo no pido que se ore por él. No estoy negando, impidiéndoos que oréis por él. Pero yo no estoy pidiendo que se ore por él. Y esta dice, ¿qué quiere decir entonces? Y ahora lo vamos a aclarar en un momento. Quiero aclarar una cosa antes. Pecado mortal. ¿Hay pecado mortal? Hay diferentes pecados, unos que son menos malos y otros que son más malos. Bueno, si fuéramos católicos romanos, diríamos que sí, porque hay pecados veniales y pecados mortales. Hay pecados que son considerados mortales y hay pecados que son considerados veniales. Si tú cometes asesinato, ellos dirían que es un pecado mortal, entonces estás cometiendo un pecado terrorífico que podría llegar al momento en que si tú mueres y confesar este pecado, según la Iglesia Católica,
tú mueres en pecado mortal. Ahora, no sé ni lo que quieren decir ellos, porque cometas el pecado que cometas, hacen misas por las personas, si las pagas, y te sacan de donde, según ellos, no te sacan nadie de ningún sitio, pero te sacan del purgatorio o de donde les dé la gana a ellos decir, por supuesto. Pero ¿qué dice la Biblia? No lo que dicen las religiones. ¿Qué enseña la palabra de Dios? La primera cosa que quiero aclarar es esta pregunta, para despertar vuestra mente. ¿Hay pecado que no sea mortal? ¿Hay pecado que no sea mortal? Os pregunto con un versículo. La paga del pecado es... Entonces ya... ¿Qué está queriendo decir Juan? Vamos poco a poco acercándonos a la respuesta que nos está enseñando, que esa respuesta va de acuerdo con todo el contexto y el texto de Primera de Juan, y por supuesto de acuerdo con la Biblia. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Todo hombre que ha pecado está destituido de la gloria de Dios. Todo pecador va al infierno. Ahora, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que está queriéndonos decir Juan aquí? Por supuesto, el texto nos dice que con un solo pecado merecemos la muerte. No necesitamos más que uno. La paga del pecado es, no de los pecados, del pecado. Es muerte. Así lo enseña. Juan no se refiere a eso, porque todos realmente somos merecedores de esa muerte eterna. No todos los pecados tienen las mismas consecuencias y eso sí que es importante entenderlo. Todos los pecados merecen la muerte eterna y la paga del pecado es muerte eterna. Ahora, no todos los pecados tienen las mismas consecuencias en esta vida, realmente. Así que el pecado mortal significa un pecado cuya consecuencia es la muerte. Pregunto, ¿el pecado mortal que nos habla aquí es un pecado cuya consecuencia es la muerte? Hay algunos teólogos, y estudiándolo, que pensaban así y piensan así. Algunos. Tenemos ejemplos en la Biblia, ¿no? La muerte física, o sea, la consecuencia del pecado fue la muerte física. ¿Os acordáis de Ananías y Zafira? Mintieron contra el Espíritu. Vaya, pues nos dice la palabra de Dios que ellos mintieron contra Dios, mintieron contra el Espíritu Santo y fueron fulminados en ese mismo momento. También tenemos más ejemplos. En 1 Corintios, capítulo número 11, tratándose de la cena del Señor, nos dice la palabra de Dios en los versículos 29 y 30, que hay algunos hermanos que toman la cena del Señor indignamente. Se burlan de Dios, no lo tienen en cuenta, y tú dices, yo no he llegado a esos extremos, pero la toman sin confesar sus pecados, la toman sin tener una preparación en el sentido de decir, Señor, me arrepiento y si tengo una persona contra la que he pecado, voy a arreglarlo, voy a pedirle perdón, voy a arreglarlo, voy a hacerte fiel en la iglesia, voy a caminar contigo, cogido de la mano, que es lo más cerca que se puede estar en el sentido físico, pero por supuesto esto tiene una enseñanza de estar tan cerca del Señor que le escuchas, que le sigues, que le muestras tu amor, que recibes su amor constantemente, que no pasas por las pruebas solo o sola, que Dios te cuida en todo momento, por supuesto. Pero
nos dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 29 que algunos que toman la cena del Señor indignamente, y Dios quiere que la tomes dignamente, no es que pases de la cena del Señor, pues recuerda que la cena del Señor es para participar, no para excluirte tú a ti mismo, sino el Señor te dice, la cena del Señor es para que tú estés en paz conmigo, habiéndome pedido perdón, por supuesto hijo o hija de Dios, y por supuesto bautizado. Esos son dos requisitos básicos. Sin eso no tenemos base para participar de la cena del Señor. Pero de ahí edificar oro, plata, piedras preciosas. No edificar hojarasca, heno y paja en nuestra vida de tal manera que no tenemos comunión con el Señor. Por eso nos dice en Primera de Juan a propósito. Primera de Corintios, capítulo número 3. En Primera de Corintios, capítulo número 3, va justo con ese contexto que acabo de hablar, de oro para, de cómo el Hijo de Dios debe vivir para el Señor. Dice en el versículo número 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16. Y esto está hablando de hijos de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios está diciendo, hijo, no te pierdes por mi gracia, pero hijo, puedes cobrar consecuencias. Y Dios es suficiente hoy en día incluso para juzgarnos a nosotros y castigarnos con la muerte física, si fuese necesario. Me contaron de una hermana en una iglesia de Barcelona que estaba constantemente chismeando y estaba poniendo en enemistad, diciendo cosas contra uno, cosas contra el otro, y estaba la iglesia pero casi en pelea constante. Y el pastor no sabía cómo solucionarlo, y de repente el pastor dice, de la noche a la mañana, una noche no se despertó, se murió. Y todos quedaron un poco con todo el jaleo que había armado esta hermana, y de repente esa noche ahí se quedó. Nadie puede poner el dedo y señalar y decir, Dios ha sido. Por supuesto que Dios ha sido, ¿cómo que no? ¿Es que creéis que la muerte no decide Dios? Por supuesto. Ahora, ¿sabéis que cualquiera que, y aquí el tema que se está tratando en 1 Corintios es la iglesia de Dios, cualquiera que trate de destruir la iglesia, el Dios de la iglesia se las va a ver con él? Eso por supuesto que Dios juzga a los hijos de Dios. ¿Sabéis que Dios disciplina a sus hijos? Podéis leerlo en casa, Hebreos capítulo 12. Dios disciplina a sus hijos y les da. A más de uno nos ha dado, más de una vez, que sabemos que no hemos andado y luego decimos, yo sé por qué me toca esto. Porque el Señor sabe muy bien que no estoy andando rectamente y me está corrigiendo. Gracias a Dios no me quitó la vida, así que gracias Señor, voy a no volver a ir por ese camino. Y la gracia de Dios es tan grande que nos lo permite. ¿Pero de qué está hablando Juan? El apóstol Juan, cada vez que habla de la muerte, habla de la muerte espiritual. Hemos pasado de muerte a vida. Y eso quiere decir muerte espiritual. Está hablando de la muerte espiritual. Por supuesto, podríamos nombrar muchos más. Me viene a la mente ahora, hablando de la muerte física que la quitó así instantáneamente. ¿Os acordáis de Uza? David quería traer el arca de Jehová a Jerusalén. Y pusieron el arca en un carro. No era la forma de hacerlo. Y Uza, viendo que se caía el arca, puso la mano. Y era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que amaba al Señor. Pero no siguió los principios y la palabra del Señor. Y Dios le juzgó ahí mismo.
ahí mismo. A David también amaba al Señor. Así que Juan nos habla aquí de muerte espiritual, los que están muertos espiritualmente, y estos no conocen al Señor, no han entregado sus vidas al Señor y no viven en santidad porque practican el pecado. Mirad en el contexto en el que está. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Este muerto espiritualmente, Dios está hablando de él. Si tú dices, yo puedo haber cometido el pecado mortal, si tú estás temblando porque crees que has cometido el pecado mortal o de muerte, pues te puede decir que no lo has cometido. ¿Por qué? Pues porque si lo hubieras cometido, no te sentirías mal de pecar. No sentirías realmente que quieres arreglar tu vida con el Señor. Porque el que está muerto espiritualmente no desea tener una vida que agrada a Dios. No desea vivir para el Señor. No busca la paz de Dios. No busca el perdón de Dios. Así que tales personas, nos dice Primera de Juan, que esas personas en realidad son aquellas que han estado entre nosotros, han saboreado el Evangelio casi como uno de nosotros, pero no eran de nosotros. Y nos lo dice en Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Había alguien entre los 12 apóstoles que no eran de nosotros, que no era del Señor? ¿Os suena? Judas, ¿verdad? Por supuesto, Judas Iscariote. Salió de los 12 porque no era de los 12. Realmente, no era del Señor. Y hay más que podríamos mencionar. Esaú, nos dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 12. Vamos a mirar Hebreos 12. Hebreos 12, versículo número 15. Mirad bien, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Hebreos 12, 16. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Ese Esaú, profano, no era santo, no era de Dios. Giesi, el siervo de Eliseo, que deseó siervo de Elías, que deseó que deseó las riquezas de Naamán. Naamán fue curado de su lepra y él vino con un carro lleno de riquezas y le dijo Eliseo, no quiero ninguna riqueza, yo toda la gloria a Dios, no quiero nada. Y se volvía y entonces Giesi dice, mi amo, y se dio media vuelta y fue detrás de él y dijo, dame todas las riquezas que puedas, que mi amo las quiere. Y dijo una mentira también, pero era un corazón avaro que él tenía. Y nos dice la palabra de Dios que Eliseo le dijo, ahora la lepra que se le ha quitado a Naamán se te pega a ti para siempre. Castigo de Dios. El pecado mortal habla de los apóstatas. El pecado habla de aquellos que conocieron la luz, estuvieron dentro, pero amaron más las tinieblas que la luz. Se quedaron en las tinieblas. Gustaron, saborearon las bendiciones de Dios. ¿No creéis que Judas saboreó el poder y la bendición del Señor Jesucristo en su vida? Mira si no. Y sin embargo, amó más.
la oscuridad. Esa es realmente, y con esto quizás para aclararlo, Hebreos capítulo 6. Leo este texto y ya termino. Hebreos capítulo número 6. Con este texto termino y aclaro un poco esto, más o menos, para entender que lo que está hablando de pecado de muerte son personas que nunca han conocido a Cristo, que no son del Señor. Y que Juan está diciendo, por esa gente que estaban entre vosotros, conocieron el Evangelio, se acercaron al Señor, casi parece que participaron, pero luego salieron y viven como el mundo o peor que el mundo. Dice, yo no digo que pidáis por ello, no os estoy negando que oréis, pero no os digo, mira lo que dice 6.4, Hebreos 6.4. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6.4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que aquel que ha saboreado, ha sentido, ha oído, ha escuchado y entre comillas, pero intelectualmente conoce el Evangelio y rechaza a Cristo, el Señor dice, no vuelvo a crucificar otra vez a mi hijo. Dios dice, no vuelvo a crucificar otra vez a mi hijo por él. Él ya sabe que Cristo murió por sus pecados. No va a morir otra vez Cristo por sus pecados. No va a volver no va a pisotear la sangre de Cristo y esperar que vuelva otra vez a derramar su sangre del Señor Jesucristo para ser limpiado de sus pecados. Lo cual, a mi entender, mientras alguien tenga respiración en sus pulmones y su corazón lata, debemos de ser buenos testimonios para ellos. Yo no sé cuándo el Señor le dice a una persona basta, pero el apóstol Juan nos dice, hay personas que son tan apóstatas y van tan en contra, que han estado de ser dentro, y esto lo he conocido en esta iglesia, personas que han venido a saber lo que creemos, a saber lo que pensamos, a saber cómo nos reunimos, y han escrito artículos totalmente en contra. Y le he explicado el plan de salvación. Y han escrito artículos totalmente en contra de esta iglesia, de la palabra de Dios y del evangelio que predicamos. Y yo digo, yo no sé lo que el Señor hará, pero yo lo dejo en las manos del Señor. Y Juan está diciendo lo mismo. Una persona que ha saboreado y ha estado meses escuchando, oyendo y viviendo, y luego dice, no quiero saber nada del verdadero evangelio, de la salvación en Jesucristo, del perdón de mis pecados. Dios dice, déjalo en las manos del Señor. ¿Es fuerte? Sí. Es que Dios es santo, santo, santo. Dios no juega con la vida. Dios no juega con la muerte. Dios es justo. Y a este Dios justo quiere que sus hijos vivan en santidad, anden apartándose del pecado y si cometen pecado lo confiesen y se aparten de él. Vivan en comunión estrecha con él, orando por él. Y que teman al pecado y a las consecuencias del pecado, porque por amor a Dios no deberíamos de participar en el pecado. Él te amó a ti, Él me amó a mí, derramó su sangre preciosa. ¿Cómo voy a despreciar ese amor tan grande apartándome de Él? Entonces el mundo y los que vengan a la iglesia, que vean fieles hijos de Dios, que aman, que siguen al Señor y que están dispuestos a testificar de Él al mundo que nos rodea. Así que oremos por los hermanos de todo corazón, concienzudamente, sabiendo que Dios nos ha puesto como intercesores delante del trono de la gracia. Y
testifiquemos a los que sabemos y a los que no sabemos que el Señor los ha puesto delante de nosotros con nuestra vida, que es la mejor manera de mostrar a Cristo. Cristo viviendo en ti. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, que tú seas reconocido en todo. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.